Continuamos hablando sobre el alma humana, que está compuesta por el intelecto, nuestros sentimientos o emociones y nuestra voluntad. Según Romanos 12:2, ¿cómo somos transformados? Dice, no se conformen a la manera de vivir de este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado por la acción del Espíritu Santo, y nosotros tenemos que cederle en nuestro entendimiento, nuestros sentimientos, nuestras emociones, a la obra transformadora del Espíritu Santo en nosotros. En 2 Corintios 3:18 vamos a ver por quién somos transformados. Dice, por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu Santo en nosotros que nos va transformando más y más semejantes a Jesús. Es de a poco, es en la medida que nosotros nos rendimos a Él, vamos entregándole todo nuestro ser, hasta que podemos ser llenos del Espíritu Santo, hablar en nuevas lenguas, tener dones del Espíritu Santo. Cuando uno ha entregado toda su vida completamente al control del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se manifiesta con señales, con prodigios y milagros. Según Hebreos 4:12, ¿qué hace la palabra de Dios? Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, y es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y las médulas del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Hay secretos que uno tiene, intenciones ocultas, y la palabra de Dios es la que revela. Y la palabra de Dios también llama carne, no a nuestro cuerpo físico, no es nuestra carne, sino a esas tendencias del alma contrarias al deseo del espíritu de agradar a Dios y sobre todo de sujetarse a la voluntad de Dios. La esencia del pecado de Adán sigue vigente en la carne y su asiento es en nuestra alma. El cuerpo físico es neutro moralmente, un cuerpo físico es neutro, solo sigue los impulsos de nuestra alma. Entonces, según Gálatas 5:17, ¿cuál es la lucha constante que sucede dentro del creyente? Dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Y estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Es interesante, léalo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 17, en la palabra de Dios. Por eso damos la cita para que usted lo pueda buscar allí y pueda ver que lo que estamos hablando son realidades y son misterios que están en la palabra de Dios y son conocidos por algunos cristianos, pero por otros no. Y por la mayoría de la gente no tampoco. Eso es algo triste y queremos despertar el interés de saber estas cosas que son misterios. ¿A usted le interesa las cosas misteriosas? Bueno, estos son misterios que están siendo revelados en este momento en este programa. Entonces, la santidad se logra en la medida en que reconocemos que nuestra carne ya murió juntamente con Cristo en la cruz, y en la medida en que el Espíritu Santo va moldeando y sujetando los impulsos de nuestra alma y conformándolos al carácter de Cristo. El Espíritu Santo es el que en nosotros, unido a nuestro espíritu, y nosotros con nuestra alma, le vamos cediendo el control de nuestra vida,
Él nos va haciendo más y más semejantes a Jesús. Entonces, Romanos 8.1, la carta a los Romanos, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, o sea, a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, sino que andan conforme al Espíritu Santo. No hay ninguna condenación para los que andan conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, Romanos 8.1 dice eso, y Romanos 8.3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en su propio cuerpo. Jesús muere en lugar de nosotros y allí destruye el poder del pecado, vence a Satanás, vence la condenación, nos da la vida eterna. Y cuando nosotros, digamos así, queremos ser de Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, queremos que Él sea el Rey de nuestra vida, lo invitamos a vivir en nosotros, entonces, aún con nuestros pecados, como aquel ladrón en la cruz que no podía bajarse para portarse bien, Él fue salvo y fue al cielo, porque Él invocó el nombre de Jesús y Él fue salvo. Cualquiera, dice la palabra de Dios, que invoque el nombre del Señor es salvo. Uno puede decir: Señor, salvame, Señor, perdoname mis pecados, Señor, quiero someter mi voluntad a tu voluntad, quiero ser de tu reino, quiero ser tuyo. Y entonces el Espíritu Santo entra juntamente con Cristo en nuestro corazón, y ahí empezamos a tener victoria sobre nuestra tendencia al pecado. Entonces, dice Romanos 8.1, que conforme al Espíritu, dice, estar en Cristo no es andar conforme a nuestra naturaleza pecaminosa, sino conforme al Espíritu Santo. Y según Gálatas 2.20, ¿qué debemos reconocer para tener victoria sobre la carne? Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando uno se identifica con la muerte de Jesús en la cruz, y, por así decirlo, crucifica la naturaleza pecaminosa de uno, Cristo viene a vivir en uno. Si ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en mi cuerpo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso fue lo que hizo Jesús. Se entregó a Él mismo a morir en nuestro lugar, para que no solamente nosotros, al aceptarlo, seamos salvos, sino que tengamos el poder para vencer la naturaleza pecaminosa al entrar Él en nosotros, y el Espíritu Santo también entra en nosotros, y entonces podemos vencer la naturaleza pecaminosa. Entonces, en Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu Santo es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no puedas hacer lo que quieras hacer, sino que hagas la voluntad del Espíritu Santo. Y al tener el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu se empiezan a manifestar. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas uno las empieza a vivir. Como ahora tengo más amor si antes no tenía, tengo más paciencia si antes no tenía, tengo más templanza, tengo más paciencia. O sea, es algo sobrenatural que uno recibe, porque recibe al Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu Santo es eso. Entonces uno recibe el poder para vencer, el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado y la tendencia al pecado, y también la
los frutos de la presencia del Espíritu Santo en uno, que son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, ahora vamos a pasar al cuerpo humano, al cuerpo, y es la parte de nuestro ser por medio del cual nos comunicamos con el mundo físico que nos rodea. Eso es más fácil. Nuestro cuerpo ha sufrido también las consecuencias del pecado de Adán. Cuando él desobedeció y comió del árbol que Dios le había prohibido, que no era un manzano, sino era un árbol, no murió enseguida, pero desde ese momento entró en la raza humana el principio de la muerte, por el cual vienen la debilidad, la enfermedad y la muerte física. En Romanos 8, 21 a 23, vamos a ver por qué gime la creación y por qué gime el espíritu del creyente. Dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. La creación misma, todo se deteriora, ¿no? Todo se corrompe. Dice, será libertado de eso para ser un árbol perfecto, una pared que no se va a descascarar, va a ser perfecto. Eso también Dios va a transformar la creación misma. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa que tienen los hijos de Dios. Entonces, dice, sabemos que la creación toda gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos al Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo todavía está sujeto a enfermedades, a dolores, a la vejez y en definitiva a la muerte. Pero aquellos que somos de Dios tenemos el Espíritu Santo y unido a nuestro espíritu, y ese Espíritu Santo nos da, puede darnos salud, puede darnos gozo, puede dar alegría, puede darnos paz, aunque vamos a irnos deteriorando cada vez más cuando Dios diga nos llevará al cielo, porque aquel que tiene el Espíritu de Dios son uno con Dios y va al lugar donde Dios está, para siempre, jamás, diría una película, ¿no? Entonces, 1 Corintios 15, 51, 54, dice, he aquí les digo un misterio. Dice, ahí tenemos un misterio. No todos vamos a morir, sino que todos seremos transformados. Está hablando de aquellos que son creyentes. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los cristianos que hayamos quedado vivos, seremos transformados. Va a llegar una generación de cristianos que tal vez sea esta, en la cual no muramos. Cuando Jesús produzca lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia, a que se va a llevar a todos aquellos que son verdaderamente salvos, hijos de Dios, no que pertenecen a una religión o católica o evangélica o cualquier otra, sino aquellos que realmente se han arrepentido y han recibido el nuevo nacimiento y tienen el Espíritu Santo, van a ser transformados, vamos a ser transformados, pero primero van a resucitar todos aquellos que eran de Dios antes que nosotros. Por ejemplo, el apóstol Pablo, Pedro, ¿no? Bueno, todos aquellos que han muerto en Cristo, personas desconocidas, van a resucitar primero. Y entonces dice, los muertos serán resucitados e incorruptibles, pero son solamente los creyentes, los que son de Dios, los que están en el cielo, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, se transforme en un cuerpo semejante al de Jesús cuando Jesús resucitó. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: absorbida es la muerte en la victoria de Jesús. Vamos a un corte y volvemos.